Yo sé que muchas veces nos vamos a estar decepcionando, sé que muchas veces nos vamos a estar equivocando, sé que muchas veces nosotros vamos a sentirnos que nos quedamos atrás, que las veces que nosotros queremos avanzar en la vida, que tenemos propósito, que tenemos esas metas y no las alcanzamos, nos sentimos una basura, nos sentimos deprimidos, nos sentimos como los peores, ¿sí? En eso que nosotros nos metemos. Pero hay una cosa importante que vos tenés que tener en cuenta a la hora de tener un fracaso, a la hora de decir, che, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué soy malo en esto? Soy malo. No digas soy malo, si estoy siendo una persona que necesita mejorar, ¿sí? Recordá esto, no hay paredón, no hay pared que a vos te obstaculice y no te deje avanzar en el camino. Tómalo una curva, ¿sí? Tómalo como una curva. Tómalo como una curva el fracaso. Tómalo como una curva cada error. Tómalo como una curva cada, cada vez que vos te equivoques. Tómalo como un aprendizaje. Y si yo te digo que es por otro camino, en realidad te estoy mintiendo. Porque es el mismo camino, solamente que a veces en el mismo camino hay curvas, ¿sí? Y a veces significa que no nos estamos quedando atrás, sino que simplemente tenemos que seguir por el mismo lugar, pero cambiando un poco la dirección. Pero vamos encaminados a eso que queremos. Entonces no te decepciones, no te tires abajo, continúa con tu propósito más allá de las adversidades, porque ¿sabes qué pasa? Te voy a contar algo. Una persona exitosa, una persona que logró su propósito, una persona que es feliz con lo que hace, ¿sabes por cuántas veces pasó por lo que tuvo que pasar? ¿Sabes cuántas veces tuvo que pasar por cada error? ¿Sabes cuántas veces fracasó? Y todo eso es inevitable. ¿Crees que te diga algo? El fracaso es inevitable en el proceso del éxito. Y si vos querés tener éxito, querés alcanzar, querés crecer, querés mejorar, querés ser el mejor en esto, querés ser mejor en lo otro, querés ser mejor cada día, tenés que tener al menos fracasos en el desarrollo de lo que vos querés hacer. Tenés que tomar cada acción, cada propósito, cada cosa que vos quieras avanzar, tenés que pensar y considerar que el fracaso es parte de eso, que el fracaso es parte de aquello que vos querés lograr. Porque sabes qué pasa, no hay camino perfecto, no hay camino en el que vos sigas avanzando y no pase nada. No, esos son idealizaciones, ¿sí? Porque cuando nosotros tenemos un plan, cuando nosotros planificamos una meta, cuando una meta es clara, es real, ¿sí? Es inevitable que no hayan fracasos, es inevitable que no ocurran errores, porque es algo que ocurre en el proceso, es algo que pasa. Entonces, te animo a no desanimarte, te animo a no desanimarte justamente, no te desanimes, seguí vos adelante, seguí con el propósito. Sabemos que pueden haber personas, pueden haber cosas, pueden haber situaciones, pueden haber momentos, pueden haber un montón de cosas que nos quieran frenar, pero quien no nos puede hacer frenar en esta vida somos nosotros mismos. Y si nosotros mismos no confiamos en nosotros mismos, es muy difícil que alcancemos eso que queremos. Y otra cosa más, una palabra súper importante, perseverancia, voluntad. ¿Sí? Dije dos, pero perseverancia. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué la paciencia? ¿Saben por qué la perseverancia? Porque es el camino que nos lleva más largo, es el camino en el cual nos hace durar más tiempo, es la verdadera habilidad que necesitamos para esperar, o no esperar, sino seguir y continuar hasta el día que llegue ese momento que tanto anhelamos. Así que vos tenete paciencia, vas a lograr lo que querés, sí, pero tenés que confiar en vos. Número uno, confía en vos. Si vos confías en vos, te tenés autoconocimiento, te conocés más que nadie, considerás que cada cosa que te pase sea un aprendizaje y no un error, no un fracaso, no que el mundo se venga abajo, que no sea un lo que sea, ¿sí? Vas a estar direccionándote y moviéndote hacia ese propósito, ¿sí? Y muy importante también, que las metas, que cada vez que vos quieras tener un objetivo, planificalo, no lo tengas como idea. ¿Sabes por qué? Porque las metas que no tienen planificación, que no tienen un paso a paso, que no tienen una guía como para continuar, estás planificando el fracaso, ¿sí? Entonces, planifica cada cosa que quieras mejorar. Planifica todo lo que vos desees, pero planificalo. Agarra un papel y una virome, un lápiz, lo que vos tengas, no sé, lo que vos tengas, y ponete a pensar esto, ponete a pensar esto. Y escribí la planificación de tu meta, porque a veces tenemos metas grandes, tenemos metas cortas, y no sabemos cómo hacerlos, y improvisamos, y hacemos, bueno, el día que la semana que viene vemos qué hacemos. No, no, no improvises en el camino, planificalo
y anda al orden de esa planificación. Te digo por qué, te voy a decir por qué. Cuando vos planificás una meta, ya tenés el 50% del proyecto resuelto. ¿Sabés cuál es el otro 50%? La acción, hacerlo. ¿Sí? Vos, si anotás la planificación, el paso por paso, sabés que eso, no hay otra cosa que no funcione que eso, lo haces. Te queda, escribís eso y después tenés que hacerlo. Obviamente tenés que ver el tiempo, el contexto en el que estás, todo, para cuando decías arrancar. Pero, súper importante, que acciones. Que acciones y que hagas algo al respecto. ¿Sabes por qué? Porque algo que nos va a definir nuestro futuro, nuestra vida, nuestro propósito, son nuestras acciones. Y no también solo lo que pensamos. Porque si nosotros solo pensamos, después todo queda en una utopía, queda en la nada misma. Entonces, tenés que accionar. Tenés que pensar y accionar correctamente, ¿sí? No busques la perfección, no busques ser perfecto, porque muchas veces nos equivocamos en eso, queremos ser el mejor en esto, queremos ser perfectos en lo otro. Pero, ¿quién es el verdadero competidor de tu vida? Son tus propias ideas. Vos tenés que luchar con tus propias ideas, con tus propios pensamientos, con tus propios proyectos. Tenés que competir con vos mismo, porque no hay otro competidor afuera. No hay otro competidor al lado tuyo. No hay otro competidor lejos de vos ni cerca de vos. Quien es su verdadero competidor es con quien se mira al espejo, con vos mismo. No hay otro, no hay otro. Entonces vos querés mejorar, querés continuar, querés seguir en tu vida, querés ser mejor como persona, querés ser mejor en eso que haces. Pensá, analizá y fíjate que cada vez que ocurra un error, un fracaso, fíjate el aprendizaje, la cuestión que te dejó eso. Fíjate qué es lo que te dejó. Fíjate qué es eso que apareció en tu vida, que más allá de ver lo negativo, qué es el mensaje que te dejó. ¿Sí? Porque muchas veces decimos, y pero me pasó esto, y pero me pasó lo otro, y nos quedamos estancados en el problema. En vez de pensar que en 24 horas tenemos que buscar la solución. Que en vez de que en 24 horas podemos solucionarlo. Así que te deseo lo mejor, te deseo muchos éxitos y si algo no te quedó claro, te invito a ver el video nuevamente. O si no te quedó claro, te invito a que pienses y analices de que la mejor versión de vos, todo lo bueno que quieras de vos, está en vos. Y nadie va a hacer que tu propósito se estanque, más que vos mismo. Te deseo muchos éxitos y ahora sí, espero que este video le llegue a mucha gente para que mejoren día a día. Nos vemos.